Para The Millennial Way Show, yo soy Ismael Triviño y les doy la bienvenida a un nuevo episodio en el que tendremos un invitado fascinante. Para quienes no lo conocen, es periodista, co-ganador del premio Pulitzer, ganador del premio Rey de España, ganador del premio Ortega y Gasset, ganador del premio Emmy y de muchos otros reconocimientos a nivel global. La revista Foreign Policy lo ha catalogado como uno de los 50 intelectuales latinoamericanos más influyentes. Es columnista para el Miami Herald y más de 50 periódicos en el mundo. Tiene su propio programa todos los domingos en la cadena CNN, donde también recibió una nominación al premio Emmy. Autor de varios bestsellers, entre ellos Cuentos chinos, Basta de historias, temas sobre la educación, Crear o morir, sobre el secreto a la innovación y el más reciente, Sálvese quien pueda, el futuro del trabajo en la era de la automatización. Andrés, muchas gracias por estar en The Millennial Way Show. Gracias, Imai, gracias por invitarme. Te felicito, Andrés, me encanta el setup que tienes ahí. Buenísimo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Andrés, antes de sumergirnos en tu libro y hablar del tema de hoy, que son el futuro del trabajo en la nueva era post-COVID, me gustaría saber cómo te ha ido a ti de cuarentena y de confinamiento en esta nueva normalidad. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención a nivel personal? Bueno, aparte que todavía me crece el pelo, el primer mes y medio me sorprendí que todavía me crecía el pelo y no sabía qué hacer. Pero a ver, en lo personal, tuve que aprender un poco tomar mi propia medicina, en cierto sentido, porque como tú sabes, en los últimos años he venido escribiendo libros sobre innovación, sobre reinventarnos, sobre ser más creativos, sobre cómo adaptarnos al nuevo mundo tecnológico, laboral, etcétera, etcétera. Y bueno, todas las cosas que yo dije que iban a pasar en 10 años o en 15 años, de repente muchas de ellas se aceleraron tanto que pasaron en semanas. O sea, hoy, por ejemplo, estoy haciendo mi show de CNN desde mi casa. Tuve que improvisar un estudio. No entra nadie, por supuesto. No tengo ningún equipo de CNN que viene a mi casa a instalarme las cámaras. No. Tengo que hacer yo de camarógrafo, sonidista, programador, etcétera, etcétera. Muchísimas cosas de las que yo no tenía la más remota idea hasta hace muy poco. Y bueno, tuve que aprenderlas. Y de la misma manera en todos los órdenes de mi profesión. O sea, han cambiado muchísimas cosas. Yo ya venía contando en Sálvese quien pueda, en mi libro más reciente sobre cómo está cambiando el mundo laboral, ya venía contando cómo mi vida estaba cambiando, cómo está cambiando la de todos quienes están viendo. Yo solía tener una traductora que me traducía mis columnas. Yo escribo mis columnas en Miami Herald en inglés, las mandaba a traducir a una traductora, me las mandaba a mí y yo las reescribía en español, las editaba, las reescribía. Y bueno, desde hace 1 año, 2 años, empecé a darle ese trabajo a Google Translate, que me lo hace gratis y me toma el mismo tiempo reescribirlas o editarlas. Entonces el diario para el que trabajo me dijo, mira Andrés, no podemos seguir pagándote por una traductora cuando Google, el traductor automático de Google, hace el mismo trabajo. Lo mismo con las transcripciones de las entrevistas. Yo antes iba a hacer una entrevista, entrevistaba a un presidente y volvía al hotel del país donde estaba y la transcribía. El trabajo, tú lo conoces, súper engorroso. Adelante, atrás, volver, parar. 3, 4 horas tardaba. Ahora, antes de esta cuarentena, yo iba a entrevistar a un presidente y salía del Palacio Presidencial, mandaba la entrevista a una de estas plataformas como Ref.com o Trin.com o otras que te hacen la transcripción robótica inmediata y en 5 minutos al llegar al hotel ya tenía toda la transcripción. Entonces, todo el trabajo ya venía cambiando aceleradamente. Y ahora con esto, imagínate. Entonces, volviendo a tu pregunta, me agarró prevenido, pero no sé si preparado. Pero me tocó tomar mi propia medicina.
Está bien, está bien, está bien. Andrés, la Organización Internacional del Trabajo ha anunciado que ya más de 300 millones de personas alrededor del mundo han perdido sus trabajos y otras 400 millones de empresas están en serios problemas para sobrevivir. Desde tu perspectiva, ¿cómo es el futuro del trabajo post-COVID? Mire, Ismael, históricamente la tecnología y las pandemias, por supuesto, al final del día siempre han creado más trabajos de los que han destruido. O sea, esta alarma, justificada porque nos toca a muchos, o sea, no la quiero desmerecer de ninguna manera, pero esto no es nuevo. Rápidamente, miremos la historia de los últimos 200, 300 años. Cuando se inventaron las máquinas tejedoras mecánicas, los tejedores manuales en Inglaterra se fueron a la huelga, empezaron a quemar las máquinas mecánicas de tejer, porque decían, estas nuevas máquinas, esta nueva tecnología nos va a dejar a todos sin trabajo, va a ser un desastre, el mundo se va a ir al diablo, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué pasó? Las máquinas mecánicas, tejedoras mecánicas a vapor en ese momento, abarataron muchísimo el costo de la ropa, podían producir mucho más ropa en mucho menos tiempo, eso abarató el costo de la ropa, eso le dejó a la gente más ingresos disponibles para comprar más ropa o otras cosas, eso creó más demanda para ropa, eso hizo que hubiera más gente en la industria textil, ya sea vendiendo, diseñando, coloreando, etcétera, etcétera, o fabricando mismo, y al final del día hubo más gente trabajando para la industria textil que antes. Lo mismo pasó a principios del siglo pasado, cuando salieron los autos, cuando Henry Ford empezó a producir el auto en serie, los dueños de las carretas se volvieron locos, o sea, empezaron a quemar autos. Dijeron, estas máquinas mecánicas infernales nos van a dejar sin trabajo a quienes fabricamos carretas, a quienes alimentamos a los caballos, a quienes cuidamos a los caballos, a quienes fabricamos herraduras, a quienes conducimos las carretas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Bueno, al final del día, el auto, esta máquina automática, creó la necesidad de carreteras, puentes, talleres mecánicos, fábricas de autos, etcétera, etcétera, y al final del día hubo muchísimos más autos que antes. La gran pregunta, Ismael, es si eso va a pasar ahora. Yo creo que sí. Y en mi libro más reciente, donde analizo profesión por profesión, ocupación por ocupación, qué va a pasar en los próximos 10 años, y que todo esto se acelera ahora con esta crisis del coronavirus, ahí digo que yo soy optimista relativamente, especialmente a mediano y largo plazo, porque a lo largo de la historia, como esos dos ejemplos que te di, te puedo dar muchísimos más, a lo largo de la historia de la tecnología, al final del día, siempre creó más trabajo de los que destruyó. A corto plazo, estoy un poco más preocupado, porque la transición va a ser traumática. Y el motivo por el que la transición va a ser traumática es que los tiempos se están acelerando. Hace miles y miles de años, el hombre, la mujer, tuvimos miles de años para reinventarnos de ser cazadores y recolectores de frutas, agricultores. Después tuvimos miles de años para convertirnos de agricultores a trabajadores industriales, la producción industrial. Después tuvimos cientos de años para convertirnos de trabajadores en las fábricas a trabajadores de servicios. Abogados, contadores, gente como tú o yo, gente que trabaja, digamos, en una oficina. Pero los tiempos se están acortando cada vez más. Y termino con este ejemplo que doy en el libro, en Sálvese quien pueda, sobre el futuro del trabajo. Yo voy todos los jueves a almorzar con mi hijo. Mi hijo es abogado, trabaja en una firma de abogados en un bufete de Miami. Y yo cada vez que iba y dejaba el carro en la cochera, en el estacionamiento del edificio de él, había una señora en la
caseta de entrada que, como las cajeras, me daba un ticket y a la salida yo le pagaba. Y la señora me reconoció, me veía en CNN y nos hicimos amigos. Cada vez que yo iba me comentaba el show del domingo pasado, me decía, señor Andrés, la corbata que tenía puesta era demasiado estrepitosa, o esto, o lo otro, o el invitado aquel que tenía era un plomo, o la invitada que tuvo brillante. Bueno. Y bueno, un jueves que fue, no estaba. Había sido reemplazada por una caseta automática, como las que existen en los aeropuertos de muchos países latinoamericanos y cada vez más en los parqueos. Esas casetas que tú entras, te dan un tiquecito y cuando sales pones tu tarjeta, el tiquecito y la tarjeta y te cobra automáticamente. Bueno, esa señora no tuvo miles de años para reinventarse, ni cientos de años para reinventarse, ni años para... Esa señora probablemente le avisaron de un viernes a un lunes, señora, su trabajo dejó de existir. Te va a ser reemplazada por una máquina, vamos a poner una caseta. Por eso, a la larga y a mediano plazo soy optimista, pero la transición va a ser traumática. Perfecto, perfecto. Hablemos un poco de Sálvese quien pueda, tu libro, y el capítulo donde hablas el tema de Alexa, y con el dato adicional de la Universidad de Oxford, de tu prólogo, donde dices que más del 47% de los trabajos serán reemplazados por robots en los próximos años. ¿Qué te preocupa más? Y me quedé corto porque ahí, basado en ese estudio de Oxford, yo decía que va a pasar para el 2030, pero con esta crisis va a pasar ahora ya. Exacto. Y sobre ese mismo ejemplo, ¿qué te preocupa más, Andrés? ¿Y por qué? ¿Que los robots vayan a dominar el mundo o te preocupa más que los robots se vuelvan locos? Las dos cosas. Me preocupa, Ismael, que los robots, con esta aceleración tecnológica que vamos a ver, que estamos viendo hoy en día, por esta crisis, desplacen a mucha gente antes de que la gente tenga tiempo de reinventarse o de recapacitarse. Ejemplo, los cajeros en los supermercados. Hace 2-3 años Amazon ya sacó sus tiendas automatizadas en Seattle y ya están en todo el país. Y esto ahora, eso lo va a multiplicar muchísimo más, porque muchos supermercados ya no van a querer tener una señora cajera que está sentada ahí tocando una bolsa de comida tras otra con las manos y dándole dinero y tocando dinero, recibiendo dinero de los clientes, porque no van a querer que se contagie y pagar los gastos legales y todo eso. Y muchos clientes no van a querer ir al supermercado, le van a ordenar las cosas por internet, como estamos haciendo muchos de nosotros en esta pandemia. Entonces, muchos cajeros van a ser reemplazados por cajeros automáticos. Esos que leen las barritas digitales, tú pones tu tarjeta y te cobran. Y por el comercio en línea, por las compras en línea. Lo mismo en las manufacturas. Me preocupa si los trabajadores manuales van a tener tiempo para reinventarse. Porque muchas fábricas que tienen líneas de producción donde una trabajadora está sentado a medio metro del otro, pasa la correa y le ponen un tornillito, le ponen otra cosa al producto, no van a querer que estén sus trabajadores expuestos a contagiarse uno de los otros. Entonces muchos los van a reemplazar por robots o por máquinas o por cajeros automáticos que son cada vez más baratos y que no se contagian de coronavirus. Y desde el punto de vista de los empresarios, en el caso de un robot que trabaja en una fábrica, trabajan 3 turnos por día, no se toman vacaciones, no piden aumento de sueldo, no se sindicalizan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya veníamos, Ismael, de un fenómeno en que los robots eran cada vez más baratos. Hace 10 años, un robot industrial en una fábrica automotriz costaba
5.3, el equivalente a 5.3 años del salario y las prestaciones de un trabajador humano. Hoy, el robot ese o esa, si no queremos ser sexista, es más barato que un trabajador humano. Y repito, trabaja 7 días por semana, 3 turnos por día, no se toma vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esto va a pasar muy rápido y mi preocupación, yendo a tu pregunta, es si nosotros vamos a tener suficiente tiempo para reinventarnos, porque todos vamos a tener que reinventarnos. No necesariamente, o sea, no quiero dar una visión apocalíptica, porque en el libro hablo mucho de las oportunidades que se abren, para todos, y quisiera referirme un poco a esto, porque no es para tirarse al balcón, uy, se nos acaban todos los trabajos, no. Muchos vamos a poder, si Dios quiere, reinventarnos dentro de lo que hacemos, pero vamos a tener que cambiar el foco, vamos a tener que cambiar la forma en que lo hacemos. O sea, tú mismo, el Millennial Show que tú haces hace 5 años, o sea, no lo tenías en mente. Todos vamos a tener que hacer cosas que antes no hacíamos, y en el libro de muchos ejemplos, porque esta nueva economía va a ser cada vez más online, cada vez va a ser más en línea, cada vez va a ser más digitalizada, cada vez va a ser más dependiente de la iniciativa personal, y va a ser un mundo en que cada vez más nosotros y muchos en tu audiencia, Ismael, que son menores, bastante menores que yo, un mundo en que ellos no van a buscar trabajo como hacíamos nosotros, especialmente en mi generación, que buscábamos un trabajo, tocábamos la puerta de CNN, tocábamos la puerta de... En el mundo de hoy, cada vez más gente se tiene que crear su propio trabajo, porque va a ser un mundo mucho más fragmentado, con muchas más empresas, con mucho... y eso parece malo, pero no es tan malo porque a mucha gente le va muy bien y abre posibilidades de que puedas trabajar en trabajos más flexibles, más independientes y quizás hasta mejor pagos. Andrés, el trabajo va muy de la mano con el tema de la educación. Hablemos un poco de la importancia de la educación y de la innovación de la educación y del futuro de los maestros. Por ejemplo, en tu libro mencionabas el tema del robot del profesor Einstein, el famoso profesor Einstein, que también lo vimos alguna vez en CNN, que está en uno de tus capítulos del libro precisamente. Cuéntanos un poco de esta innovación de la educación y qué tan importante es innovar en ese tema. Yo creo, Ismael, hay dos temas, educación, innovación, y en cierto sentido, como tú dices, van de la mano. Pero yo quisiera decirle a los jóvenes que nos están viendo, si están estudiando, no dejen de estudiar. Porque cada vez más los robots y las máquinas inteligentes van a reemplazar los trabajos que están más abajo en la cadena de producción. ¿Qué es lo que puede hacer más fácil un robot hoy en día? El trabajo repetitivo, el trabajo predecible, el trabajo mecánico. O sea, yo cuando escribí el libro fui a la Universidad de Oxford a entrevistar a varios futurólogos que yo venía siguiendo mucho, y uno de ellos me dijo, le pregunté, ¿cómo definirías los trabajos que no se van a poder reemplazar por robots o por computadoras inteligentes? Y él me dijo, los trabajos que van a persistir, los trabajos que no van a poder ser reemplazados, son los que no se pueden explicar bien. Si tú puedes explicar bien tu trabajo, estás jodido. Porque, en otras palabras, si tu trabajo es atornillar un tornillo en una pieza en una fábrica automotriz 1000 veces por día, vas a ser reemplazado por un robot. Si tu trabajo es revisar las listas, supervisar los anaqueles de un supermercado, a ver si faltan, a ver cuántos destornilladores o cuántos tornillos hay que reemplazar, porque se los vendieron, porque los vendieron,
Eso lo va a hacer un robot, ya lo hace con sensores que recorre. Entonces, el mundo laboral va a requerir gente cada vez más preparada. Yo cuento en el libro bueno, ya que estamos en el tema de los vendedores, fui a una tienda de artículos del hogar en California, Lowe's, que ya tiene robots vendedores. El robot es un aparato como un armario, tiene una tableta aquí y tú le pones en la tableta, estoy buscando una lamparita de 40 watts. Y el robot se da vuelta y te dice, bueno, sígueme, y te lleva al anaquel donde está la lamparita. ¿Qué más quieres? Y quiero un tornillo, te lleva. Le puedes preguntar lo que quieras, etcétera, etcétera. Entonces le pregunté al gerente de esa tienda, bueno, perdón, y de noche, ese mismo robot va por los pasillos del supermercado con su sensor y anota, entre comillas, todos los productos que faltan para que sean repuestos, ¿no? Para que alguien los pueda reponer antes de que empiecen a llegar los clientes al día siguiente. Lo que antes decía una señora con una libretita. Bueno, le pregunté al gerente del mercado, bueno, obviamente los vendedores se van a quedar sin trabajo. Y me dijo, no, fíjate que no, porque muchos de los vendedores, los que antes eran vendedores, ahora van a ser asesores de venta, que es una cosa muy diferente. Un vendedor te trata de encajar un producto. No, mire, está buenísimo este tornillo, es baratísimo, cómpreselo. Un asesor de ventas es alguien que te guía y te asesora. Por ejemplo, tú vas a esa fábrica de artículos, de herramientas, artículos de hogar, y le dices al asesor de ventas, tengo que cambiar el grifo de mi casa, ¿qué me aconsejas? Y yo te aconsejo esto, ¿cómo lo hago? Y te enseña a hacerlo. Y el gerente de la tienda me decía que muchos de los antes vendedores están felices, porque son gente que le gusta la cosa manual, le gusta la cosa de reparaciones del hogar y todo eso, se sienten que están haciendo un trabajo mucho más interesante, aprenden ellos mismos cada vez más y tienen un trabajo intelectualmente mucho más satisfactorio que el que tenían antes. Ahora, para hacer eso tienes que tener cierta preparación. Entonces, tienes que tener preparación, tienes que tener empatía, tienes que tener buen trato con el cliente, etcétera, etcétera. Entonces, muchos de los trabajos van a sobrevivir y en cierto sentido van a ser mejores que antes. Muchos de estos vendedores, vendedoras van a preferir ser asesores, que entabla mucho más, la historia es más larga porque ya no se trata simplemente de vender algo, sino de entablar una relación con el cliente. Incluso a veces decirle que para entablar una relación el asesor de ventas le diga, mira, yo te aconsejo que compres este grifo, nosotros no lo vendemos, pero lo vende la competencia, cómpralo ahí y después ven y yo te ayudo con la reinstalación. O sea, crear una relación de confianza para que esa persona en lugar de comprar ese grifo te compre 20 otras cosas. O sea, muchos de estos trabajos no van a desaparecer, pero van a cambiar, van a escalar, digamos, en el requerimiento de habilidades que se van a necesitar. Y eso nos lleva a la educación. Y por eso empecé diciendo que quienes nos ven y tienen entre 17 y 25 años, no dejen de estudiar. Y si tienen más, tampoco dejen de estudiar. Especialmente ahora que se va a venir la educación en línea, va a ser muchísimo mejor y más accesible. Vamos a tener que estudiar de por vida, ya sea para actualizarnos o para reinventarnos. Sobre esa misma línea, Andrés, ¿cómo es el futuro laboral de los jóvenes? Muchos jóvenes te están viendo en este momento. ¿Qué les dirías frente al futuro laboral post-COVID? ¿Dónde crees que estarán las grandes oportunidades? ¿En la ciencia, la matemática, la ingeniería? ¿O también hay un espacio en las artes, en la música, en esas soft skills? Mira, en Sálvese quien pueda, en mi libro más reciente sobre todo esto, tengo un capítulo al final que se llama las 10 áreas de los trabajos del futuro, ¿no? Entonces acá las enumero, 1, 2, 3, 4, 5. Pero antes de eso, antes de enumerarlas una por una, digo, chicos, chicas,
háganle caso a esto, pero hasta cierto punto. Y cuento la siguiente historia. Fui a hablar con un futurólogo de Silicon Valley, en California, y le hice esta misma pregunta que tú me estás haciendo. Y él me decía, yo le dije, ¿qué le aconsejaría usted a los jóvenes? Y él me dice, vean cuáles son las olas del futuro, móntense en ellas y surféenlas. Entonces me decía, analista de datos, programador de computación, etcétera, etcétera, y me daba su lista. Y yo les digo en el libro a los jóvenes, miren, esta es mi lista, y enumero 10 áreas del futuro del trabajo. Pero mi consejo es una pequeña variante a la que me dijo Benjamin Pring, que es el gurú del que hablaba en Silicon Valley. Yo creo que lo más importante es que hagas algo que te apasione. Si a ti te apasiona la plomería y realmente es lo que te gusta, vas a ser un excelente plomero o plomera, mucho más que el 99% de los que están alrededor tuyo, y te va a ir mucho mejor que si eres un analista de datos desganado, aburrido y sin motivación. Y vas a ser mucho más feliz. Entonces yo le decía, sí, ok, mira cuáles son las olas del futuro, elige la que más te gusta y entonces móntate en la ola y surféala. Porque si tú eliges en base a estas listas que salen, que yo incluso pongo la mía aquí, los trabajos del futuro son A, B, C, D, E, F, G, pero realmente es algo que no te apasiona, vas a trabajar menos, vas a trabajar más de ganado y no vas a ser tan exitoso como si haces algo que realmente te gusta. Entonces mi consejo es, fíjense cuáles son las olas del futuro, la mía o la de cualquier otro, pero pónganle más atención a cuál es la pasión de ustedes que al ranking de la lista que estén viendo. Porque vamos a un mundo donde cada vez más gente va a trabajar de forma independiente. Las empresas van a ser cada vez más chicas. Miren, acá tengo la cifra, ahora no me acuerdo dónde, ATT, la empresa más grande en Estados Unidos, hace unos años tenía 700.000 empleados, más 700 y pico mil empleados. Era la empresa de más valor de mercado. Hoy la empresa de más valor de mercado tiene pero un cuarto de esa cifra. Vamos a un mundo donde las grandes empresas son cada vez menos grandes, donde cada vez más gente va a trabajar en forma individual y donde cada vez más gente va a depender de su propia iniciativa. Y te termino con este ejemplo. 2 ejemplos que cito en el libro. Todas estas plataformas, que muchos de los jóvenes que nos están viendo conocen mejor que yo y que tú. Freelance.com, Upwork.com, etcétera, etcétera. Hoy día, si tú eres un joven, o las que venden cosas, Etsy, eBay, si tú antes vendías artesanías en un negocio o en una esquina en la calle en el norte de Bogotá, tu mercado, geográficamente hablando, era las 5 cuadras a la redonda. Hoy día tú pones tu artesanía en Etsy o en eBay o en cualquiera de estas tantas plataformas que hay y tu mercado es el mundo. Tú puedes vender a Sudáfrica, a Angola, a Filipinas, donde quieras. Lo mismo con las profesiones. Si tú eres un contador, hoy día tú te metes en estas plataformas, Upwork.com, Freelance.com o tantas otras, y tú pones, mi nombre es Ismael Triviño, yo soy contador, vivo en Bogotá o vivo en Miami, mi sueldo, yo quiero ganar tantos dólares por hora, este es mi currículum y estos son mis reviews. Funciona como si estuviera como un restaurante. Sí. Entonces alguien que está en, no sé, en Albania, no sé por qué salió Albania en la cabeza,
Pero alguien que está en Madrid entra en esa plataforma, está buscando un contador y compara, a ver, Ismael Treviño en Bogotá me está ofreciendo esto, tiene 15 años de experiencia, trabajó para tal y tal empresa, tiene estos reviews, y este otro en Polonia me ofrece me voy con Treviño. Entonces, ahí entonces se están abriendo oportunidades que no existían antes, y eso va a pasar cada vez más. Pero eso va a requerir preparación y eso va a requerir motivación. Y termino con este otro ejemplo, que es el de la banda de rock, de pop, de K-pop, de la banda surcoreana BTS. ¿La conoces? Sí, la conozco. Bueno, la banda BTS hace 3, 4 años en Corea, era famosísima en Corea, pero nadie la conocía en América Latina. Y se fueron no me acuerdo si era Pandora o Spotify. Pandora o Spotify tienen, igual que Twitter o Facebook o Instagram, tienen los charts que tú puedes ver cuántos seguidores tienes, dónde están, etcétera, etcétera. Entonces ellos vieron que por alguna razón tenían muchos seguidores en Chile. Los adolescentes chilenos estaban fascinados con el K-pop coreano. Estos chicos probablemente ni sabían dónde estaba Chile. ¿Y qué hicieron? Hicieron las maletas y se fueron a Chile. Nunca habían salido en ningún medio chileno, en ningún diario, en ninguna revista. Las radios chilenas ni conocían su música, pero su música se había difundido entre los adolescentes chilenos por las redes sociales. Bueno, llenaron el estadio la primera noche. Wow. Habían ido para una noche, llenaron el estadio, hicieron una segunda función en el estadio, hicieron una tercera función en el estadio. O sea, impresionante. ¿A qué viene este ejemplo? En que todos vamos a tener que ser como esta banda de K-pop. Vamos a tener que depender cada vez más de nuestra iniciativa personal en encontrar nuevos mercados, en encontrar nuevos espacios de crecimiento, ya sea para nuestro propio provecho o para el provecho de la empresa para la que trabajemos. Vamos a tener que ser todos pequeños empresarios, en cierto sentido. Fascinante, fascinante. Andrés, última pregunta para terminar y agradeciendo por tu tiempo. Te he visto en varias entrevistas o en charlas hablando sobre la importancia de seguir la vocación, de encontrar la vocación. Tú contabas alguna vez que tú arrancaste de joven, luego de graduarte de Columbia University, como un inmigrante más acá en los Estados Unidos, no conseguías trabajo y estabas buscando. Y como tú dices, te metiste al edificio literalmente, y en este caso era una agencia de noticias. Y ahí arrancaste como traductor del turno de la medianoche hasta las 6, 7 de la mañana. El peor trabajo en la escala de un periodista. Trabajaba de 12, el único trabajo que conseguí, aunque graduado en las mejores universidades del mundo, era de 12 de la noche a 8 de la mañana. Y cuando faltaba el tipo del turno de mañana, tenía que hacer seguido de 12 a 8 de la mañana y de 8 a 4, y si faltaba, a veces hasta hice, como los médicos, 3 turnos seguidos. Wow. Pero yo siempre le digo a los jóvenes, si realmente tienen una pasión, si realmente quieren ser algo, quieren ser, o sea, algo específico, periodistas, arquitectos, arquitectas, lo que sea, métanse en el edificio. Porque si te metes en el edificio y tienes las credenciales, tarde o temprano alguien se va a retirar, alguien se va a enojar con el jefe y se va a ir, alguien se va... tarde o temprano te va a llegar tu oportunidad. Puede ser más tarde, puede ser más temprano. Pero en mi caso, bueno, yo no tuve mucho remedio porque llegué a Estados Unidos, me recibí, hice mi maestría en Columbia, pero hablaba inglés con acento, no tenía todo lo que había hecho en Argentina no me sirvió para nada porque nadie se impresionaba con el hecho que yo hubiera escrito para algún medio que acá nadie conocía, etcétera, etcétera. Entonces tuve que empezar literalmente de cero. Entonces el único trabajo que encontré fue traductor de noticias para el horario de trasnoche.
pero me metí en el edificio. Bueno, ¿y qué pasó? Pasé, no me acuerdo, 3, 4 años, bastante, o sea, Wow. haciendo ese trabajo. Con el frío de las noches de Nueva York, me acuerdo que yo salía de mi casa, me tomaba el metro con un frío espantoso, estaba solo en el metro, y a la mañana, y cuando me iba a la mañana a las 8, estaba yo solo en la estación y los trenes venían repletos con la gente que venía a trabajar. Y los que volvíamos a la mañana, los que salíamos de Nueva York para los suburbios de Nueva York, eran los que trabajábamos a la noche, que eran las enfermeras, otras señoritas de dudosa profesión, y yo, porque los vagones iban vacíos. ¿Quién termina de trabajar a las 8 de la mañana? Pero bueno, la historia... Cuál fue el mayor aprendizaje de eso? O sea, de poder... Métete en el edificio. Si tú quieres, si tu sueño es trabajar para tal empresa, o si tu sueño es trabajar en tal industria, métete en el edificio, aunque no sea el trabajo más digno, o sea, no sea el trabajo más jerárquico que tú quisieras. Tú te graduaste de una universidad como economista y quieres ser economista en tal banco o en tal tienda o en tal lo que sea. Bueno, si no te toman como economista, ¿sabes qué? Entra como asistente de lo que sea. Tarde o temprano, tu jefe, tu jefa, se van a enterar que tú eres economista y que no entraste ahí porque quieres trabajar de economista. Tarde o temprano, tú les vas a decir, mira, fulana de tal acaba de renunciar, van a promover a fulano de tal, me encantaría que me consideren para esa posición que se abre abajo del token. Y eso es lo que me pasó a mí. Un día se enfermó, no me acuerdo qué pasó, yo siendo traductor, traducía del inglés al español, no fue o se enfermó, no me acuerdo qué pasó, con el reportero que cubría Naciones Unidas en Nueva York. Todo esto era en Nueva York. Y bueno, yo le dije durante un año o 2 años, cuando trabajaba de trasnoche, ni siquiera conocía a los jefes que debía conocer. Cuando faltó alguien y empecé a trabajar 2 turnos seguidos, ya tuve oportunidad de presentarme ante el jefe, digamos, que contaba, el jefe que trabajaba de 9 a 5. Obviamente le dije que yo tenía estudios, que yo quería ser periodista, que mi sueño de vida no era ser un traductor el resto de mi vida, etcétera, etcétera. Traductor de trasnoche, por cierto. Y bueno, faltó el reportero que iba a Naciones Unidas, me empezaron a mandar a Naciones Unidas, después volví a mi trabajo habitual, pero bueno, no me acuerdo si a los 6 meses, al año, los 2 años, no me acuerdo, pero eventualmente se abrió una plaza y entré y empecé como reportero y ahí empecé a escalar. Resumiendo, métete en el edificio. Primero, elige lo que te guste. Segundo, ten las credenciales. Tercero, métete en el edificio. Hay gente buena en el trabajo y hay gente muy buena y hay gente que tiene una palabra que yo he aprendido de ti y que he tratado de tenerla siempre en el top of mind, y es el rigor. ¿Cuál es la importancia de el rigor para que le cuentes a todos estos jóvenes que nos están viendo qué tan importante es tener rigor para ser mejor en el día a día? Bueno, eso, Ismael, es más particular que todo en nuestra profesión. Porque si tú te equivocas feo con un dato, con una cifra, y ni hablar, si propagas fake news o una cosa así, te arruinas la carrera. En inglés hay un dicho en nuestra profesión en Estados Unidos que dice, tú eres tan bueno como tu último artículo, o como tu última entrevista, etcétera, etcétera. Porque si la embarras, la gente dice, no, fulano de tal, imagínate cómo la embarras. Tú puedes tener 50 años de carrera, tener todos estos premios, pero si la embarras, la gente dice, uy, mirá la metida de pata que hizo. Entonces,
En nuestra profesión, el tema, digamos, clave es el rigor. Pero yo creo que para ampliarlo, digamos, a los jóvenes en general, yo creo que hoy en día, y cada vez más en este mundo de trabajo, cada vez más independiente, cada vez más flexible, cada vez menos dependiente de grandes empresas, yo creo que las claves van a ser la preparación y la motivación. Vamos a ver una brecha motivacional, creo. Los que estén más motivados, como en la banda de K-pop coreano, y empiecen a buscar y encuentren un mercado en Chile y vayan, a esos les va a ir mucho mejor que los que estén sentados esperando que alguien les diga lo que hacer. Andrés Oppenheimer, periodista, columnista, maestro, gracias por estar en The Millennial Way Show. Gracias, Ismael, y pueden encontrar muchísimos más detalles de esto en mi libro, en Sálvese quien pueda. El subtítulo es El futuro del trabajo en la era de la automatización. Pueden encontrar muchos más ejemplos de ahí. Y bueno, los invito a leerlo. Muchísimas gracias. Gracias, Ismael. Felicitaciones por el show. Muchas gracias. Que esté muy bien.